y hoy me tocó por exponer Marcos, capítulo 4, de 21 al 25. Primero vamos a orar por la palabra y oramos. Te doy gracias, Señor, por este día. Te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Te pido perdón, Señor, por mis pecados, por mis faltas. Y te clamo, Señor, en el nombre de Jesús, que me ayude a exponer tu palabra. Porque soy indigno y siervo inútil, Señor. Porque soy un pecador que estoy en manos de un Dios amoroso, lleno de justicia y de furor. Espíritu Santo, ayúdame a tomar el control de mi palabra. Ayúdame, Señor, a tomar el control de mi corazón. Ayúdame, Señor, que lo que voy a decir, que la palabra del Señor sea de edificación, de enseñanza, y que la podamos aplicar en nuestra vida, Padre. Y que seamos luz para poder llevar el Evangelio y hacer tu voluntad. Gracias, Señor. En la semana pasada el hermano Leo expuso la parábola del sembrador, donde el Señor compara a lo que predica en el Evangelio con un sembrador que sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cae en buena tierra. Por eso no siempre da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque algunas personas tienen el corazón muy endurecido y otras son muy superficiales. Hay otras que tienen demasiadas preocupaciones por las cosas de este mundo, por la codicia, los vicios, la idolatría, las pasiones desenfrenadas que están en este mundo. Pero no todo eso es malo, no todo eso es negatividad. Esta parábola nos enseña que por la gracia de Dios, muchos corazones son preparados para recibir la palabra. Y que esa palabra dé fruto al 30, al 70, al 100 por uno. Así que, hermanos, debemos proclamar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ese es el instrumento poderoso que usa el Señor para orar en el corazón de los hombres, para establecer su reino. Y la pregunta de esta noche es, ¿cómo va a venir el reino de Dios a nosotros? Cristo va a traer su reino cuando regrese en gloria, en gloria. Él va a instalar su reino aquí en la tierra. Pero en el día de hoy, el reino de Dios se expande a través de la predicación de la palabra. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a través de esta parábola. El Evangelio de Marcos 4, 21, 25 nos muestra el poder y el avance de su palabra. Entonces vamos a tener que poner Marcos capítulo 4, del 21 al 25. Traducido la Reina Valera, la palabra del Señor dice así. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, porque no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros lo que oís, porque el que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Para esta nueva parábola, el Señor vuelve a utilizar objetos cotidianos que se encontraba en ese momento en cualquier casa. En la parábola del sembrador, Jesús había enseñado la necesidad de dar frutos. Ahora nos va a enseñar que aquellos que reciben la palabra deben ser luz, deben dar luz. Vamos a recordar qué es una parábola. Ya antiguamente dijimos lo que era una parábola, pero vamos a recordar cómo trabaja una parábola. Como vimos, las parábolas son básicamente comparaciones, ilustraciones de la vida cotidiana. Fácil de entender, fácil de recordar, pero también tienen el propósito de oscurecer esa misma verdad. O sea que las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Jesús sigue enseñando a sus discípulos, explicando que los de afuera escuchan, pero no entienden. En una forma, ellos ven, pero no están viendo, y oyendo no oyen. Y no entienden. ¿Por qué? Porque no les interesa.
Pero los que se quedan con Jesús y quien escucha atentamente a Jesús, le dice, ¿qué significa esta parábola? Los discípulos acá están entendiendo y empezaron a comprender, pero sería después de la cruz, cuando entendieron completamente qué es lo que Jesús enseña sobre el reino de Dios. Esto es lo que enseña este versículo. ¿Quién es esta luz? Probablemente en referencia se refiere a Jesucristo mismo. ¿Acaso la luz se pone debajo de una cama? ¿Dónde se pone esa luz? Desde luego se pone en un candelero. ¿Para qué? Para que todos las vean. Las ponemos en un lugar alto para que esa luz brille. Hermanos, pensemos un momento en esto. Vamos a retroceder un poquito el tiempo en la época de Jesús. En la época de Jesús, la gente que vio a Cristo, ¿a quién veía cuando Jesús caminaba por las calles? ¿Veían a un líder? ¿Veían a un político? ¿Veían a un revolucionario? No. Ellos veían a un hombre, pero era más que un hombre. Pero solo aquellos que veían con atención y escuchaban su palabra con atención y actitud y buscaban entender lo que Jesús decía y hacía, podían decir, este es realmente el Hijo de Dios. El Dios que se hizo carne está entre nosotros. Pero los que no querían escuchar y entender lo que decían, como los fariseos y los escribas, ellos estaban con un corazón cerrado, ellos decían que él estaba endemoniado, que él echaba demonios por los demonios. Hasta su propia familia y hermano decía que estaba ido, que estaba fuera de sí. Vamos a buscarlo. ¿Te das cuenta? Lo que parecía ser un hombre es realmente Dios mismo hecho carne. Así es la parábola, oculta deliberadamente y al mismo tiempo se revela la verdad. Para todos aquellos que quieran escuchar y entender con un corazón predispuesto y obediente. Y en la palabra del Señor, Pablo lo afirma en 1 Corintios 2:14. No lo busquen porque yo lo voy a leer acá, sí. Y la palabra del Señor dice así, 1 Corintios, capítulo 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se hacen discernir espiritualmente. El Señor, hermanos, dice, el Señor con nosotros hizo una gran obra en nuestros oídos. El Señor hizo una obra en tu corazón, y no solamente para que la pueda entender, sino para que amemos esa palabra, para que la obedezcamos. Dios nos escogió, nos separó, nos llamó, para que podamos entender su palabra. Acá el Señor está diciendo que ese tesoro que se nos ha confiado es para compartirlo con otros. No es razón no la lámpara, sino que la hagamos brillar, para que hagamos brillar. Nosotros estamos viviendo en un mundo caído, en un mundo lleno de... El cristiano no se puede... El cristiano debe cuidar su testimonio. Debemos cuidar el testimonio con nuestro vecino. Debemos cuidar el testimonio en nuestro trabajo, en los lugares que estemos. El cristiano debe ser la luz en el mundo. Él tiene que llevar la luz del evangelio a otros. Nosotros tenemos que llevar el evangelio y alcanzar al que necesita. Toda esta palabra siempre me la aplico primero para mí. Siempre me hablo a mí mismo primero. Y después el Espíritu del Señor va a tocar los corazones de cada uno de mis hermanos. A veces tu pregunta es, como yo siempre me preguntaba de mí mismo, ¿qué hago en este barrio? ¿Por qué estoy viviendo en este barrio que está lleno de idólatras, lleno de Gauchito Gil, de macumberos? Porque, hermano, el Señor me abrió el entendimiento, me hizo entender su palabra para que yo haga brillar esa luz y acercar el evangelio a otros. Jesús dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. El que tiene a Jesús tiene la vida.
y el resto tinieblas. La pregunta que tenemos en esta noche es, si yo tengo salud, nosotros la tenemos que hacer brillar. Nosotros tenemos que llevar esa luz. Tenemos que ser de buen testimonio, alcanzar a otro con esa luz verdadera. Tenemos que ir y hacerla brillar. Esa es una obligación que tiene cada uno de nuestros cristianos. Al conocer la verdad, la palabra, la tenemos que llevar y hacerla brillar. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de salir a la luz. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo acá? Se refiere a la fe de alguien que ha creído. Y ese que ha creído tiene un corazón dispuesto y obediente a la palabra del Señor. Es alguien que realmente ha recibido la palabra. Tarde o temprano manifestará la luz del Evangelio y mostrará de qué lado está. Los hombres siempre tratan de encubrir las cosas, pero siempre fracasan, porque Dios exhibe todo a la luz. Ante Dios no es posible tener secretos, hay de ocultar cosas. Todo, pero todo sale a la luz. En el versículo 23 dice, si alguno tiene oído, para oír, que oiga. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida que medís, os será medida. Y aún así, os añadirá a vosotros lo que oís. Nuevamente, la palabra de Jesús nos enseña, nos exhorta. ¿Cómo estamos escuchando la palabra del Señor? Es importante oír la palabra, pero también es importante meditarla. Todo lo que oímos, la tenemos que meditar bien. Lo que oímos, no solamente con atención debida al mensaje, sino la actitud que tenemos que poner. La actitud que tenemos que poner cuando escuchamos la palabra, ante la palabra del Señor. La pregunta de esta noche es, ¿con qué actitud estás escuchando la palabra del Señor? ¿Qué actitud tenemos delante de su palabra? ¿Tenemos una actitud de obediencia? ¿Tenemos una actitud de reverencia? ¿Cómo estamos escuchando la palabra del Señor? ¿Estamos aprendiendo, obedeciendo, con un corazón enseñable, sumiso, obediente a su palabra? ¿Lo estamos escuchando con la actitud correcta? ¿Obedecemos su palabra? ¿Proclamamos el Evangelio a pesar de nuestras circunstancias en nuestra vida? Porque nosotros todos tenemos que tener problemas. Nos rodeamos de problemas. Pero a veces esos problemas nos apagan nuestra pasión por el Evangelio. ¿Qué actitud tenemos? ¿Proclamamos su Evangelio igual? ¿Qué estamos haciendo con la verdad de su palabra? ¿Cuidamos nuestro testimonio? ¿Lo cuidamos en el barrio? ¿Lo cuidamos con los vecinos? ¿Cuidamos nuestro testimonio en el trabajo? ¿Con nuestros amigos? ¿Cuidamos nuestro testimonio en las reuniones del gremio? ¿Lo cuidamos realmente? ¿Cuidamos nuestro testimonio con nuestra familia? La pregunta que nos hace el Señor Jesucristo es, ¿valoramos realmente la palabra? ¿Obedecemos a la palabra? ¿Amamos la palabra del Señor? Que por su gracia Dios nos dio el entendimiento, nos dio un tesoro tan apreciado que es su palabra. Aquellos que oyen adecuadamente su palabra siempre tendrán más. El principio es claro, es conocer más de Dios. No es una cuestión intelectual. La forma de progresar en el conocimiento de Dios es escuchar su palabra con interés y desearla y aplicarla en la vida. Porque el que tiene, se le dará. Y el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. El Señor vuelve a confirmar lo que acaba de explicar. Quien se adueña de la verdad y la ponga en práctica, recibirá mayor luz. Pero quien rehúsa recibir la verdad, perderá hasta el entendimiento que de la verdad tenía. Hermanos, en los asuntos espirituales es imposible permanecer inmóvil y quieto. Una persona gana o pierde, avanza o retrocede. Esto es una ley universal. El creyente nunca llega a un punto de madurez en su vida espiritual. El que ya piensa que está fuera de peligro y tentación. Pero no es así. No tenemos que descuidarnos.
No tenemos que descuidar nuestro hábito de leer la lectura, de leer la palabra, de ir al seminario. No tenemos que descuidar la oración. No tenemos que descuidar la comunión con los hermanos. Porque rápidamente traerá tentación y pecado. Pero la pregunta más importante de hoy, hermanos y hermanas, lo vuelvo a decir otra vez lo mismo. Primero la palabra me aplica a mí y después el Espíritu Santo reparte como Él quiere dentro de los corazones de cada uno de mis hermanos. La pregunta más importante de hoy es, ¿qué tan precioso es Jesucristo para ti? ¿Qué tanta pasión hay en tu corazón para con Él y hacia Él? Yo recuerdo que cuando me convertí, Dios me dio el don del amor y la pasión de su palabra. Porque me di cuenta que en ella se revela el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, dándonos más entendimiento de la palabra, cuando la escuchamos con un corazón sumiso y obediente. ¿Cómo tenemos que escuchar la palabra del Señor? Con un corazón sumiso y obediente. Y vamos a encontrar satisfacción en ella y en el Señor Jesucristo. A pesar de los problemas que tengamos, de los problemas que nos rodean, a pesar del dolor, de la tristeza que tengamos, mientras estudiemos su palabra, con un corazón obediente, sumiso, vamos a encontrar gozo y satisfacción, aumentando el deseo de nuestro corazón a que otros conozcan al hermoso, maravilloso, extraordinario Salvador, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Jesucristo el Salvador. ¿Eso es lo que está pasando hoy en tu vida? ¿Estás llevando la luz verdadera a otros? ¿O es al revés? ¿Te sumerges en los problemas cotidianos? ¿O estás haciendo con los problemas que te pasan a vos son más grandes que Dios? Déjame recordarte algo, hermano. Acuérdate de tu pasado. Pon la mente en blanco, olvídate de los problemas y acuérdate de cuando te convertiste. La primera vez que Jesucristo te buscó. Acuérdate cuando te convertiste. Jesucristo te dio esa pasión inexplicable por el Señor. Esa pasión que nadie podía entender ni comprender, ni tu madre, ni tu padre en tu familia. ¿Recuerda a esos hermanos esa pasión que teníamos por la palabra del Señor Jesucristo cuando lo conocimos por primera vez? Ese amor que tuvimos por Él primero, que nadie entendía, ni tus amigos que te decían en la calle, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Recuerda esa pasión? Porque si tú no sientes esa misma pasión, hermano, hoy te invito a que detengas ese proceso. Hoy te invito a que detenga ese desaliento. Hoy te invito a que detenga ese desgano, esa angustia, esas ansiedades. ¿Cómo? Volviendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y sumergiéndote de lleno de nuevo a su palabra. En su palabra vamos a encontrar gozo. Vamos a encontrar salvación, restauración. Todo en su palabra. Te invito a que te sumerja a la palabra y a que sientas esa pasión que tenías antes. Tú me vas a decir que has llegado a un punto que no sabe quién eres, que has llegado a un punto que no sabe a dónde vas, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero eso es normal, hermano. Eso nos sucede a todos. Pero hoy hay buenas noticias, hermano. Si estás desganado, desanimado, si el peso del pecado no puedes cargar, ven a Cristo en arrepentimiento y fe y sumérgete otra vez a su palabra. Sumerjámonos de lleno a su palabra. Vuelve a predicar a Cristo que Él es el Salvador. Predica el Evangelio de la salvación. Recuérdale a tu corazón que Jesucristo es precioso. Recuérdale a tu corazón que no hay nada, pero nada de nada en el mundo que se pueda comparar con Él. Corta de raíz, hermano, todas esas cosas del mundo. Corta de raíz todas esas reuniones familiares, esas reuniones que tenemos en el trabajo, esas reuniones que tenemos en el gremio, esas reuniones que están apagando la pasión por Cristo.
que están matando tu hambre de la palabra de Dios. Vuelva a esa pasión, hermano. Vuelva al hambre de la palabra. Corta todo de raíz. Sácalo de tu vida. Porque no vale la pena, hermano. Te atrasan, te desgana, te desalienta. Vuelva a la palabra. Vuelva a la Biblia. Depende del Espíritu Santo. Y ahora sí, hermano. Abre mis ojos para ver la maravilla de tu ley. Por eso debemos brillar, hermano, en este mundo. Tenemos que ser luz y llevar el Evangelio a cada una de las personas que conozcamos, para que todo el mundo la vea. Y hasta acá la palabra del Señor.